Saludos glitchers. Bueno, antes que nada estoy muy contento de traerles a ustedes la primera entrega de una serie de varios episodios que estaré presentando, digamos, como resultado de una especie de investigación, eh, un trabajo de observación e interpretación de fenómenos anómalos que han ocurrido en la vida cotidiana a lo largo de un periodo de 2 años, es decir, de 2022 a 2024. Y digamos que su parte teórica y su parte metodológica son de carácter interdisciplinar. Es decir, se va a tomar como objeto de estudio a la amplia variedad de lo que podríamos llamar anomalías, también las podemos llamar experiencias extraordinarias o fenómenos paranormales o, como he decidido llamarles en el contexto de este trabajo, glitches en la realidad, errores, cosas que no tendrían que ocurrir y que sin embargo presenciamos, atestiguamos y muchas veces protagonizamos en nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, lo que escucharán aquí es básicamente una intersección, como decía, interdisciplinar entre diversos campos, como es la psiconáutica, el ocultismo, la parapsicología y la teoría de la simulación, un tema que he venido investigando desde hace ya algunos años. Así pues, esta investigación, que considero pionera en su tipo, se propondrá en esencia introducir la aparentemente, debo reconocer, descabellada idea de que los glitches o anomalías que experimentamos en nuestra vida cotidiana, es decir, experiencias consideradas anómalas o paranormales, ¿no? Como podríamos decir la telepatía, la clarividencia, las experiencias extracorpóreas, las experiencias cercanas de muerte, pero también los déjà vus, las sincronicidades, recuerdos o informaciones que llegan eh, de pronto sin saber cómo, encuentros extraordinarios con extraterrestres, experiencias místicas, entre otras. La idea es que estas experiencias se proyectan secuencialmente en la realidad, o sea, siguen patrones cronológicos en su repetición y en su proyección, ¿vale? Esto mediante un ejercicio que denomino observación e interpretación gnóstica, eh, permiten ser calculadas, es decir, permiten ser medidas, ¿vale? Estos momentos de repetición. Ahora, medir estos patrones, a su vez, permite calcular su trayectoria, es decir, saber dónde comienza y dónde termina, lo que nos conduce a una pregunta hipotética, que es con la que inauguramos este episodio. ¿Para qué sirve conocer la trayectoria de un glitch? ¿Vale? Es una pregunta poco normal. Y la mejor respuesta que puedo dar a todo esto es a través de un ejemplo. Un ejemplo que tengo que decir es bastante básico, pero no por ello menos útil a efectos de lo que vamos a hablar. Para comenzar, imaginémonos una playa, un lugar virgen o poco conocido que destaca por tener excelentes olas para surfear, las olas perfectas, como les llaman los surfistas. Si no existe un observador, un surfer, que preste atención a estas olas, es obvio que estas pasarán desapercibidas, ¿no? Y por ende, pues nadie las conocerá y nadie las surfeará. No obstante, las olas seguirán estando ahí, en ese lugar, esperando a que un surfista se suba a ellas, ¿no? Ahora bien, imaginemos por un momento que tenemos un observador que presta atención a la marea, ¿no? Identifica la velocidad de las olas, identifica su trayectoria y gracias a su entrenamiento, ¿no? A su destreza, a sus habilidades, logra subirse a una de estas olas, logra montarla. Mientras tanto, en esa misma escena, a lo lejos, supongamos que hay un fotógrafo que observa lo que está ocurriendo y, ante su sorpresa, decide capturar a ese surfista sobre la ola, toma una foto, la foto se vuelve famosa, da la vuelta al mundo y da a conocer un lugar en el que no se sabía que habían olas, ¿no? Como resultado de esto, lo que vamos a tener dentro de poco es que esta playa habrá pasado de ser un lugar totalmente desconocido o conocido por muy pocas personas y se habrá convertido en un lugar altamente frecuentado por surfistas de todo el mundo, ¿vale? Siguiendo el ejemplo. Pues bien, este trabajo, esta investigación, básicamente busca lo mismo, es decir, busca ser el surfista y el fotógrafo al mismo tiempo. Más adelante veremos los detalles de todo esto, ¿no? Pero lo que hay que señalar es que este trabajo sugiere en esencia que quienes investigan los glitches en la realidad, estos fenómenos anómalos, pueden ser capaces de subirse a la corriente o fuerza motora que impulsa
la repetición subsecuente de estos glitches en la realidad. De manera idéntica a como el surfista hace con una ola perfecta tras detectarla en el mar, ¿no? Esa es la idea central. Em, para este trabajo, digamos que me he inspirado conceptualmente en lo que se le conoce como la teoría de la simulación, que es un tema que pues, he venido estudiando desde hace ya algunos años, y he acuñado el término glitch hacking o hackeo de glitches para hacer alusión precisamente a la totalidad de este proceso, al proceso en su conjunto. Por lo tanto, este proceso también no es nada más un debraye mío, un debraye teórico o intelectual, sino que tiene una aplicación práctica que todos podrán poner a prueba. Bajo esta lógica del glitch hacking, es importante mencionar también que se ha diseñado una prueba experimental para que quienes hayan identificado estas trayectorias, o al menos una trayectoria de glitches, prueben a modificar, de acuerdo a su voluntad propia, el código fuente del glitch, es decir, de donde toma la información el glitch. Para ello, hay una parte de esta metodología que he denominado el proceso de sobreescritura selectiva de información, es decir, una metodología que, siguiendo la lógica de ciertos tipos de hackeo digital, pueda facilitar la alteración del código fuente del glitch. Es decir, de lo que estoy hablando básicamente es de un proceso por el cual la información original del glitch, la información que dice se va a manifestar siguiendo este orden en particular, pueda ser sustituida por una cantidad determinada de elementos informacionales, es decir, palabras, ideas, pensamientos, contenido psíquico al fin y al cabo, que previamente el investigador selecciona. Entonces, repito, lo que se busca aquí es regalar, digamos, una metodología sobre la cual ustedes puedan investigar los glitches en su propia realidad. Y esta metodología no es única, o sea, puede cambiar de acuerdo a lo que vaya descubriendo cada persona. Las aplicaciones que tiene todo esto del glitch hacking son incontables, ¿no? Por no decir infinitas. Y si bien el mapeo de todas estas aplicaciones se encuentra por el momento más allá de la cobertura limitada que tiene pues, la investigación que hemos venido realizando, un trabajo más a detalle para identificarlas sin duda amerita el desarrollo de futuras investigaciones pues, de carácter experimental. Em, no obstante, digamos que en el marco de este trabajo, de lo que ya tenemos delimitado, es fundamental señalar que este proceso que he llamado sobreescritura selectiva de información se realizó mediante un experimento de carácter ritualista. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, siguiendo una metodología basada en principios prácticos del ocultismo, de la magia, del esoterismo, así como de la psiconáutica, hemos logrado producir exitosamente la proyección de una secuencia de glitches cuyo contenido se mostró simbólicamente coherente a lo que se esperaba tras realizar el experimento. Es decir, durante el experimento metimos una cierta información y los glitches posteriores que se proyectaron en la realidad replicaron esa misma información, ¿vale? Entonces, digamos que las preguntas de investigación que guiaron el desarrollo de todo este trabajo plantean en esencia lo siguiente: plantean la duda sobre si es posible identificar en términos cronológicos, primeramente, el patrón de repetición en la proyección de estos glitches en la realidad y por tanto se hace la pregunta de si es posible predecir y anticiparse a la trayectoria de los glitches. Y si esto es así, aparece una pregunta aún más importante, porque sin esa pregunta se desmorona todo lo anterior. ¿Anticiparse a una trayectoria de glitches puede facilitar el hackeo del glitch? Ahora y a continuación iremos viendo a detalle, iremos desmenuzando qué significa hackear al glitch, pero la esencia es que la hipótesis planteada por este trabajo puede parecer intrigante o descabellada porque, bueno, por diferentes razones. Número uno, porque eh, se está cambiando la concepción de glitch, se está sacando del argot o de la jerga informática y se está llevando a el estudio de las anomalías en la realidad, pero también porque está sugiriendo la noción de que al observar y medir el glitch, estos glitches pueden ser alterados o hackeados a través de este proceso que he llamado sobreescritura selectiva de información, que en pocas palabras es
como decía, ¿no? Remover la información original que trae el glitch y sustituirla con otra información que el investigador decide, ¿vale? El ejemplo que mencionamos hace un momento sobre la playa y el surfista, a mi parecer, ilustra bastante bien este proceso, ya que al identificar y aprovechar un patrón, en términos del ejemplo, el patrón serían las olas, ¿no? Se puede influir en su percepción. Es decir, una ola en una playa de pronto se puede convertir en una famosa fotografía que gane el premio de National Geographic y todas estas cosas, ¿no? Pero en última instancia, también esto impacta en la realidad, en el sentido de que una playa que antes era un lugar desconocido, ahora se ha convertido en un nuevo punto de encuentro de surfistas alrededor del mundo, ¿no? Ok, de forma análoga a esto, la investigación que hemos venido desarrollando sugiere que si logramos identificar los patrones subyacentes en los glitches, y ese es el propósito de todo este trabajo, y si lo logro transmitir con la claridad suficiente habrá sido un éxito. Si se logran identificar estos patrones, podríamos no solo prever su ocurrencia, es decir, saber cuándo va a volver a pasar el glitch, sino también de alguna forma manipularlos, es decir, influir en los glitches. Y a mi parecer esto es trascendente porque inaugura, sin lugar a dudas, un nuevo y fascinante campo para la investigación. Para la investigación donde puedan haber científicos, donde puedan haber psiconautas, pero donde también puedan haber esoteristas, magos, ocultistas, etcétera, ¿no? Am, ok, para comenzar tendríamos quizá que hablar un poco sobre los glitches, sobre qué es un glitch, ¿vale? Cuando hablamos de glitch en el sentido estricto, nos estamos refiriendo principalmente a un fallo o un error momentáneo que ocurre en el funcionamiento de un sistema tecnológico, ¿vale? Una computadora, por ejemplo. No obstante, a lo largo de la historia, o a lo largo de su corta pero importante historia, este término ha ido evolucionando y se ha convertido además en un fenómeno estético y cultural. Los orígenes del concepto de glitch provienen, como mencioné hace un momento, del argot de la informática, de la ingeniería y de la electrónica, donde los ingenieros utilizaban frecuentemente este término para, por ejemplo, describir fallos, pequeños fallos, digamos, que ocurrían en sistemas eléctricos o computacionales. Pero ocurre que a medida que el desarrollo tecnológico fue avanzando, este concepto también se fue ampliando y también pasó a incluir, por ejemplo, errores en software y errores en medios digitales. Ok, ahora bien, los glitches pueden aparecer en diversos contextos, ¿no? Como acabo de mencionar. Ejemplos de estos los tenemos, por ejemplo, en los videojuegos, donde de pronto pueden haber personajes, ¿no? Del videojuego que, no sé, atraviesan las paredes, o vemos de pronto gráficos distorsionados o comportamientos anómalos de la inteligencia artificial con la que estás compitiendo en un determinado videojuego, ¿no? También pueden ocurrir, por ejemplo, en medios audiovisuales, donde un glitch puede manifestarse como un corte repentino en la imagen o un desajuste en el audio o un fallo en la transmisión, ¿no? En el audio, en el video, etcétera. Con el paso del tiempo, esto es bien interesante, porque con el paso del tiempo el glitch dejó de ser un fenómeno o un término exclusivo de la esfera tecnológica, digital, y pasó también a formar parte de la esfera cultural, principalmente a través de su integración con lo que podremos llamar el vocabulario sonoro de diversos géneros de música, particularmente música electrónica, y también se ha usado como una herramienta, como un elemento recurrente en las artes visuales, tanto al punto tal de que hoy en día hay festivales enfocados en el arte glitch, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, partiendo de esa idea, el trabajo que hemos venido desarrollando toma esta conceptualización original del glitch, esta conceptualización del glitch como error, pero, como mencionaba anteriormente, busca expandir su acepción aún más. Es decir, traslada el término o el concepto de la esfera tecnológico o cultural incluso y lo desplaza hacia el terreno de la percepción y de la interpretación de la realidad, es decir, al estudio de la naturaleza de la realidad. De esta forma, lo que intento es que el glitch funcione como una especie de analogía que abra un nuevo acercamiento o un nuevo enfoque al estudio de las diversas anomalías que se presentan en la experiencia humana, ¿vale? Eh,
Por su naturaleza, podríamos decir que los glitches son, para empezar, fenómenos que ocurren momentáneamente, en un instante, es decir, son flashes momentáneos, pero que pueden repetirse posteriormente, o bien pueden corregirse y desaparecer. Esto hay que guardárselo en la cabeza porque eso es muy importante para lo que vendrá después. Varios teóricos, de hecho, del fenómeno del glitch, gente que estudia desde la academia este tema, han señalado que, por definición, un glitch es un error que se corrige. Esto es importante porque resalta varias cuestiones de interés. Primeramente, el glitch, o esta idea que se mantiene del glitch desde la academia, ubica la noción de que los glitches pueden ser identificados solamente después de que han ocurrido, no antes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esto implica que su naturaleza es efímera. En segundo lugar, también los académicos del glitch dicen que este fenómeno se define o existe en relación con su corrección. Así como se dice que el bien existe únicamente porque existe el mal y a partir de ahí se puede referenciar, ¿no? Es decir, el glitch se reconoce como un error solamente después de que ha sido percibido y por tanto corregido. De hecho, esto lo menciona una académica que se llama Rosa Menkelman, que es como de las especialistas en este tema. Y siguiendo esta misma idea, podríamos también mencionar que cuando un sistema funciona sin problema alguno, que funciona a la perfección, la naturaleza de la tecnología pasa desapercibida. Es decir, no le prestamos atención a la computadora hasta que la computadora falla, en pocas palabras, ¿no? Un glitch justamente resalta esta falta de control en la computadora, por ejemplo, lo cual le otorga al glitch una cualidad que se le ha denominado fantasmal. Es decir, el glitch se convierte en un evento del pasado que implica el riesgo de repetirse en el futuro. Mi computadora me falló antes, espero que no me vaya a fallar mañana que tengo que exponer, por ejemplo, ¿no? Esta idea fantasmal, que en inglés le llaman ghost in the machine, el fantasma en la máquina, lo que sugiere es la idea de la existencia de poderes o de entidades tecnológicas que el usuario de la computadora no puede comprender, o el usuario del sistema no puede comprender por completo, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, siguiendo esta misma línea, la hipótesis que hemos venido desarrollando, que le llamamos glitch hacking o hackeo de glitches, evoca una noción similar a la del fantasma en la máquina, a la de ghost in the machine. Pero además, digamos que añade otras capas, como por ejemplo la que sugiere que los glitches percibidos en la realidad se repiten continuamente siguiendo patrones medibles y que por lo tanto la proyección de estos glitches tiene una trayectoria. Y al tener una trayectoria es algo que es técnicamente y científicamente posible de calcular. De acuerdo a las observaciones que hemos venido haciendo a lo largo de estos 2 años, eh, preliminares hay que decirlas, pero aún así con información bastante útil, podríamos incluso hablar sobre una especie de hackeo a la estructura misma de la realidad. ¿Sí? De hecho, hay científicos como Jim Gates que han hablado acerca de encontrar eh, códigos computacionales insertados en la naturaleza misma de la realidad. Esta idea o este concepto del glitch hacking se vuelve particularmente útil también cuando lo colocamos sobre el sustrato conceptual que representa la teoría de la simulación, es decir, la base ontológica que nos da la teoría de la simulación, que básicamente sugiere la idea de que la realidad es una programación, es un código programable, ¿vale? Entonces, también es importante que hablemos de la teoría de la simulación. Esta teoría o hipótesis de la simulación es básicamente una idea filosófica y científica que establece que la realidad, que nuestra realidad, tal y como la conocemos, podría ser una simulación computacional creada por un sistema inteligente avanzado. Esta idea puede verse reflejada en nuestra cultura contemporánea, en la cultura pop, a través de películas de culto que todos creo conocemos, como The Matrix, por ejemplo, ¿no? O otras menos conocidas como The 13th Floor, Episodio 13 o Existence de David Cronenberg, películas que han ayudado a que esta idea se haga particularmente popular dentro de ámbitos como el académico, ¿no? Específicamente en la física cuántica o en la filosofía de la mente. La teoría de la simulación tiene sus orígenes en el trabajo de un filósofo inglés, me parece, Nick Bostrom, un académico de la Universidad de Oxford, quien fue, digamos, el primero en argumentar que es técnicamente posible crear simulaciones de realidades completas y que si otras civilizaciones más avanzadas que nosotros han producido previamente simulaciones de la realidad, entonces
es altamente probable que nosotros como humanidad estemos insertados viviendo en una de estas simulaciones sin siquiera darnos cuenta que estamos dentro de una simulación. Vamos a intentar explicar un poquito la premisa de esta teoría, ¿no? La premisa básica es que un sistema avanzado, como podría ser, por ejemplo, una avanzada civilización alienígena, eh, si uno de estos sistemas tiene la capacidad de simular un universo completo, ¿a qué me refiero con un universo completo? Que tenga sus propias leyes de la física, que tenga materia biológica y que pueda hospedar conciencia, ¿no? Eh, lo cual es, por ejemplo, muy parecido al proceso de renderización que se observa en los videojuegos, ¿no? Donde el mundo se va generando, el mundo virtual se va generando a medida que el jugador, que el usuario, va explorándolo en tiempo real. En otras palabras, para tratar de explicar esto de la forma más simple posible, la teoría de la simulación lo que sugiere es que lo que llamamos realidad puede ser entendido como un conjunto de datos o información donde los eventos y objetos que forman parte de este universo no son más que representaciones computacionales cuya renderización, es decir, cuya aparición en la realidad perceptual, es activada mediante un acto de observación, así como el jugador a medida que va descubriendo el mapa va volviendo visibles los elementos dentro de ese mapa o mundo, ¿no? Poniendo así en el centro, si se dan cuenta, la idea de que la conciencia del observador, la conciencia del usuario, la conciencia del jugador, es un componente fundamental para la creación de la realidad misma. Y si ustedes han leído un poquito de física cuántica o han visto conferencias sobre el tema, sabrán que esta premisa no es nada nueva. Pues justamente varios experimentos cuánticos, como por ejemplo el famoso Double Slit Experiment, ¿no? El famoso experimento de la doble rendija, muestra, ¿no? Este experimento es uno donde se estudia básicamente la naturaleza del electrón, que puede ser en forma de onda o en forma de partícula, y donde se ha observado que el electrón o la naturaleza del electrón depende de si se observa o no el camino que éste toma, ¿no? Lo cual ha hecho especular a varios físicos sobre la posibilidad de que la realidad pueda ser definida únicamente hasta que la conciencia entra en juego y la conciencia observa esa realidad. De hecho, hay un físico, Tom Campbell, que junto con un equipo de investigadores han hablado mucho acerca de un experimento que ellos llaman el borrador cuántico o quantum eraser, que es básicamente un experimento que explora la dualidad onda-partícula del electrón y sobre todo el papel que tiene la observación, es decir, la conciencia, en la determinación de lo que ellos llaman el estado de un sistema cuántico, ¿no? Es decir, en cómo se va a extrapolar o en qué se va a convertir esta potencialidad que guarda el electrón. Este experimento, el borrador cuántico, de hecho se puede considerar justo como una extensión del mencionado experimento de la doble rendija y además tiene el plus de que muestra que la información sobre el camino que siguen las partículas estudiadas, es decir, los electrones, eh, esta información sobre la trayectoria puede ser borrada después de que han sido detectadas. Es decir, después de que se detecta la trayectoria, se puede borrar la información de esa trayectoria. Lo que ha llevado a este señor Campbell a especular sobre la posibilidad de que la realidad pueda ser influenciada por decisiones tomadas después de que un evento ha ocurrido, con lo cual rompe por completo nuestra noción de presente, pasado y futuro entendido en la trayectoria lineal a la cual estamos acostumbrados a comprender el tiempo. Esto es totalmente coherente con varias de las cosas que hemos descubierto a través de las observaciones sistemáticas en la realidad que estaremos tratando de transmitir en estos programas, ¿no? Así como un glitch puede manifestarse, digamos, a través de un fallo inesperado que altera la experiencia del usuario en una computadora, ¿no? Lo cual, como decíamos, revela la fragilidad y la complejidad del sistema en el que se encuentra, ¿no? El hecho de que no se le presta atención a la computadora hasta que la computadora falla o hasta que el videojuego empieza a mostrar anomalías. De forma similar, podríamos decir que estas experiencias extraordinarias o estos fenómenos paranormales o estos déjà vus o estas sincronicidades que son un objeto de estudio de la parapsicología como ciencia, pueden también ser entendidos como glitches. ¿Por qué? Porque son esencialmente interrupciones, pero no digitales, sino fenomenológicas, que irrumpen y por lo tanto alteran y modifican y nos sacan de órbita en términos de nuestra percepción de realidad cotidiana. ¿Sí? Entonces, al igual que un glitch revela un fallo en un sistema digital, esa es la idea central, al igual que un glitch revela el fallo en un sistema digital,
los glitches en la cotidianidad revelan rupturas en la percepción ordinaria del sistema digital que llamamos realidad, ¿no? Bajo la idea de la teoría de la simulación, la realidad es un sistema digital, es un sistema programable. Es decir, los glitches, estas anomalías que experimentamos en la realidad, son glitches en la simulación, glitches en la Matrix, ¿no? Y eh, bueno, lo siguiente creo tendría que ser hablar acerca de el rol que tiene la psiconáutica en todo esto, ¿ok? Em, a ver, para hablar de esto habría que hacer, digamos, un viaje en retrospectiva para conocer los orígenes del término de la psiconáutica, ¿sí? Y para conocer los orígenes de la psiconáutica es necesario que nos remontemos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, a una época en donde los pioneros de la psicología, los pioneros de la antropología, comenzaron a realizar algunas de las primeras investigaciones sobre la conciencia, particularmente en forma de autoexperimentaciones que ellos hacían con sustancias psicoactivas o con sustancias psicodélicas. Eh, digamos que el parteaguas de todo esto se da en 1897, cuando el farmacólogo Arthur Hefter, farmacólogo alemán, aísla la molécula de la mescalina del cactus de la Lophophora williamsi, lo que se le conoce como peyote o hickory. Y fue precisamente en honor a este señor, a Arthur Hefter, que el escritor alemán Ernest Junger acuñaría en 1970 el término psiconauta, ¿no? Un neologismo de raíces griegas que literalmente significa navegante de la mente, ¿no? Y aunque este señor Younger fue quien tiene el crédito por haber acuñado por vez primera este neologismo, su principal popularizador en décadas recientes ha sido un señor llamado Jonathan Ott, un etnobotánico brillante que ha popularizado el concepto de psiconáutica a lo largo de su obra, ¿no? Ahora bien, casi un siglo después de la experiencia de Arthur Hefter con mescalina y poco más de una década de que se creó el término, el concepto por parte de Younger, un esoterista inglés también me parece, Peter Carroll, retomó este concepto y lo convirtió en el título de un libro que él publica en 1982, ¿no? De hecho, llevaba el título de psiconauta, ¿no? Liber Null, psiconauta. Eh, este libro es una obra bastante popular sobre el uso, digamos, el uso experimental de la meditación, de los rituales mágicos y de las sustancias psicoactivas, y se podría enmarcar, digamos, en una corriente ocultista posmoderna que se le suele llamar magia del caos, ¿no? Esto a mí me parece interesante y lo menciono porque me parece digno de destacar que la apropiación de este término se dé por parte de líneas ocultistas, de líneas mágicas. Ocultismo es básicamente trabajar con las leyes ocultas de la naturaleza. Y me parece relevante puesto que amplía y expande la concepción que se tiene del término psiconauta y pasa a integrar ahora prácticas o terrenos mágicos donde, a diferencia de la psiconáutica experimental, existe un factor de direccionalidad, propósito o intencionalidad enfocado en afectar la realidad y no nada más en explorarla como la tradición, como la definición tradicional de psiconáutica, ¿no? Explorar la realidad, pero aquí estamos hablando de alterar la realidad. Autores como Richard Doyle, por ejemplo, han definido a la psiconáutica como la investigación humana de la psique a través de lo que ellos llaman una inevitable ciencia en primera persona. Es decir, para autores como Doyle, la psiconáutica abarcaría cualquier tipo de práctica destinada a explorar la psique, siempre y cuando, y esta es la parte importante, siempre y cuando se respete un único requisito, que es ceñirse o apegarse a la ciencia, es decir, aplicar el método científico en este proceso. De hecho, otros autores como Bloom, por ejemplo, se encargan de definir al psiconauta, es decir, a quien practica la psiconáutica, como alguien que busca investigar la mente utilizando o haciendo uso de la modificación de la conciencia, de una modificación voluntaria e intencionada de la conciencia, con fines que pueden ser espirituales, científicos o de investigación. Aunado a todo esto, quizá también venga bien recordar que, por ejemplo,
hay otros autores que hacen comentarios bastante pertinentes sobre la psiconáutica. Por ejemplo, Thurman, que es un erudito del budismo, él es interesante porque él describe a los maestros budistas tibetanos, a los lamas tibetanos, como psiconautas, ya que este señor Thurman dice, ellos son psiconautas, ¿por qué? Porque viajan a través de las fronteras de la muerte hacia el reino intermedio, pasando por un proceso de disolución, es decir, donde sus mentes se desprenden del cuerpo físico, obviamente, y pasan a utilizar un cuerpo mágico para viajar a otros universos, ¿no? Esto es súper interesante porque los lamas tibetanos hacen uso, por ejemplo, del libro tibetano de los muertos, que es básicamente una guía o un mapa para recorrer estos otros universos. De hecho, otro investigador, Flores es su apellido, hace una réplica a Thurman y señala que, al igual que los astronautas, digamos, envían información científica sobre la Luna, sobre el Sol, sobre planetas, etcétera. Bueno, el Sol no hemos llegado todavía, pero sobre ciertos cuerpos celestes. De igual forma, los psiconautas envían información a esta realidad sobre el mundo, sobre el otro mundo, sobre el mundo de la muerte, ¿no? Entonces, siguiendo esta idea, podemos decir que al analizar estos comentarios y todos estos aportaciones que se han hecho con respecto al tema, podemos empezar a entender las implicaciones que tiene el concepto de psiconáutica. Es decir, si observamos lo que mencionó este señor Richard Doyle, podemos encontrar dos ideas generales. Número uno, la idea de explorar la psique, que después Carroll la expande a la psique modificando la realidad. Y número dos, la existencia de una especie de referente no negociable, de algo que es fundamental llevar a cabo, que es básicamente la aplicación de una ciencia en primera persona. Es decir, que quien investiga modifique su propia conciencia. De hecho, Bloom caracteriza al psiconauta como alguien que, número uno, introduce un factor de intencionalidad en su práctica. En términos coloquiales podremos decir, el psiconauta es alguien que tiene bastante claro para qué hace lo que hace, para qué modifica su conciencia en este caso. Y número dos, también enumera una serie de finalidades o propósitos que puede tener la práctica psiconáutica. Las mencioné hace un momento, ¿no? Decíamos, pueden ser fines espirituales, pueden ser fines científicos o pueden ser fines de investigación. De hecho, tomando esta idea, podríamos enmarcar esta investigación dentro de la última de estas tres finalidades, es decir, una finalidad investigativa, ¿no? Eh, Posteriormente también están estos comentarios que mencioné recién, ¿no? Thurman y Flores, ¿no? Thurman básicamente introduce la idea de que los lamas tibetanos, que pues son obviamente sacerdotes orientales que por su contexto cultural no cuentan con una formación científica occidental, son considerados psiconautas. Y esto lo estoy mencionando porque abre la posibilidad de considerar otras formas de conocimiento como válidas dentro de este requerimiento de aplicación de una ciencia en primera persona, ¿no? Es decir, debido a su tradición espiritual, estos lamas son especialistas en navegar diferentes mundos. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque a priori uno podría pensar que uno no necesita la validación de un académico como Thurman o Doyle o Flores, etcétera, para saber quién es un psiconauta y quién no. Em, o de que el hecho de preguntarle a un académico sobre esto puede parecer otro acto, digamos, de colonialismo epistémico occidental. Lo traigo a colación porque más que nada me parece que esta idea aporta mucho en el sentido de que muestra la apertura que el propio concepto de psiconáutica puede tener para con otras formas de conocimiento, otras formas de saberes no necesariamente occidentales, ¿no? Por ejemplo, los saberes indígenas, el chamanismo, ¿no? Los chamanes son, por definición, los mejores psiconautas, ¿no? Em, y también hay que mencionar que esta analogía, este comentario que le hace Flores a Bloom, presenta una comparación bastante interesante entre astronautas y psiconautas, ¿no? Donde ambos personajes pueden ser entendidos como exploradores, cuya misión consiste en reportar sus hallazgos de vuelta al mundo en el que vivimos. Para los astronautas, digamos que estos descubrimientos pueden ser producto de vanguardistas expediciones espaciales, ¿no? Mientras que para los psiconautas, estos descubrimientos provendrían del contacto personal que ellos han tenido con lo que en antropología se le conoce como el mundo otro, ¿no? Esas otras realidades más allá de la perceptual.
a las cuales ellos acceden usando su propia psique como vehículo, ¿no? No olvidemos que para los griegos psique significa tanto mente como alma. Ahora bien, las implicaciones de esto, como mencionaba hace un momento, nos conducen, o el motivo por el que estoy mencionando todo esto es porque nos conduce a la idea de que si un lama tibetano puede considerarse un psiconauta, lo mismo puede ser perfectamente extrapolado a un chamán, a un médico tradicional indígena, con los diferentes términos que ellos tienen en sus culturas, ¿no? Em, por ende, es fundamental, o considero fundamental, recordar que este conocimiento, el conocimiento, por ejemplo, indígena, es igual de valioso que la ciencia occidental. Es decir, tanto la ciencia occidental como el saber indígena tiene en el centro el objetivo común de explicar y mejorar la realidad en la que se vive, ¿no? No obstante, también hay que decirlo, durante mucho tiempo han existido fuertes tensiones que han dificultado el proceso de ubicar a los saberes indígenas en el mismo lugar que los saberes de la ciencia occidental. De hecho, en México ahora mismo se lleva a cabo un proyecto que es un diálogo de saberes que busca poner ambos saberes, digamos, en la misma altura, ¿no? Eh, estas tensiones o estas razones por las cuales ha sido tan difícil llevar a cabo esta equiparación de conocimientos tiene o se puede comprender al analizar las implicaciones epistemológicas, es decir, en la forma en la que se genera el conocimiento que existen en estas cosmovisiones. Por poner un ejemplo, las cosmovisiones indígenas, amerindias, por un lado, suelen estar basadas en una concepción animista de la realidad. Por otro lado, están las concepciones occidentales, que se apoyan en un paradigma que es esencialmente materialista. Ahora vamos a tratar de desarrollar esto mejor, para que se entienda. Desde la ciencia occidental, por ejemplo, se tiende a priorizar una adquisición de conocimientos a través del razonamiento lógico, inductivo y deductivo, ¿no? Mientras tanto, desde la ciencia indígena se tienden a tomar otras rutas epistemológicas, otras formas de generar conocimiento. Una de ellas es lo que el investigador David Luke menciona como knowing by becoming, es decir, conocer a través de convertirse. O sea, de acuerdo con este planteamiento, es el acto de convertirse en el objeto de estudio lo que a fin de cuentas conduce a la generación del conocimiento sobre este objeto. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. De hecho, este ejemplo se lo escuché al propio David Luke decirlo en una conferencia. Si lo que se busca es estudiar un determinado árbol o una planta, por ejemplo, la perspectiva occidental, basada en el materialismo y en el pensamiento racional, lógico, inductivo y deductivo, sería tratar de alcanzar la máxima objetividad posible. Es decir, eliminar la subjetividad y analizar fríamente, objetivamente al objeto, ¿no? Es decir, separar sus partes, observar, estudiar cada una de estas partes, cómo se interrelaciona, tratar de ser lo más imparcial posible, ¿no? Por el contrario, desde una cosmovisión indígena animista, animismo quiere decir que, por ejemplo, el árbol, la planta, la piedra, el río, la montaña, se les considera seres con espíritu y agencia propia. Desde estas otras cosmovisiones, lo que se buscaría sería, por ejemplo, llevar a cabo un ritual chamánico, un ritual con estados alterados de conciencia, donde el chamán disuelva cualquier noción de frontera entre el sujeto y el objeto. ¿Sí? De esta forma, lo que se busca es que la persona y el árbol se vuelvan un mismo ser. Lo que le permite al sujeto, al investigador o en este caso al chamán, conocer al objeto desde dentro. Es decir, contrario a lo que comúnmente se piensa, este tipo de prácticas no buscan alejarse de la objetividad, sino todo lo contrario, busca entrar, penetrar en el objeto. Sobre si esa penetración es literal o metafórica, pues eso ya va a depender del paradigma desde el que se le observe. Si soy una persona materialista, diré, bueno, eso es una metáfora. Si soy una persona con una tendencia más espiritual o animista, pues podemos llegar a pensar que tal conjunción sí se llevó a cabo, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante de mencionar. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos viendo aquí es la importancia de ubicar el lugar desde donde se está analizando este fenómeno, ¿no? El lugar en el sentido
cosmológico, en el sentido de la cosmovisión y qué tanto esto puede llegar a afectar, ¿no? Ahora bien, en estas culturas indígenas, por ejemplo, en estos contextos chamánicos, el uso de plantas o sustancias que modifiquen la conciencia desembocan en la facilitación de toda una serie de experiencias que desde el marco conceptual, por ejemplo, de la parapsicología, pueden sin ningún problema ser consideradas como experiencias paranormales. Pero no hay que perder de vista que estas culturas lo entienden de una forma diferente, simple y sencillamente porque el uso de estas plantas y por ende la manifestación de estas experiencias es una parte fundamental de la identidad cultural que estos pueblos tienen, ¿no? De hecho, un investigador, bueno, el propio David Luke, que trabaja tanto el tema de ciencia psicodélica como el tema de la parapsicología, realizó una revisión bibliográfica bastante exhaustiva sobre la relación existente entre sustancias psicodélicas y fenómenos paranormales. Es un trabajo bastante interesante del que Luke ha venido realizando. Y de hecho, en estos papers que él ha publicado, ha analizado cómo el uso de sustancias psicodélicas puede estar asociado con experiencias que podríamos llamar anómalas o paranormales, ¿no? Como mencioné un poco al inicio del programa, aquí estamos hablando de telepatía, experiencias fuera del cuerpo, clarividencia, experiencias cercanas de muerte, apariciones fantasmales, recuerdos de vidas pasadas, déjà vus, sincronicidades, etcétera, 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 ¿no? Experiencias que todos en algún momento experimentamos al menos una de estas, ¿no? La sincronicidad, por ejemplo, es bastante común, pero que pocas veces le otorgamos un valor real y concreto y muchas veces pensamos que son producciones de nuestra propia mente, ¿no? Bueno, para no hacer la historia larga, lo que Luke encontró y lo que estos estudios que él analizó revelaron es que en efecto existen correlaciones significativas entre el uso de sustancias psicodélicas y la ocurrencia de este tipo de experiencias paranormales. Lo que ha llevado a pensar que las personas que utilizan sustancias psicodélicas tienden a reportar más experiencias que pueden considerarse como paranormales o extraordinarias, ¿no? Al menos. Ahora bien, ¿existe alguna base científica que le dé sustento a la percepción de esta clase de fenómenos en relación al uso de sustancias? Y la respuesta es sí. Pero para eso tenemos que dejar a David Luke e irnos con otro investigador, ¿no? Alguien muy contemporáneo, Andrew Gallimore, que de hecho es un neurobiólogo, químico y farmacólogo, que ha estado profundamente interesado en conocer más acerca de la relación que existe entre los psicodélicos, el cerebro, la conciencia y además la estructura de la realidad, ¿no? Porque estudiar la conciencia sin estudiar la estructura de la realidad es usar solamente un polo de la batería y no los dos, ¿no? Entonces, Gallimore se adhiere a la teoría de la simulación planteada originalmente por Nick Bostrom, de quien hablábamos antes, y su tesis sugiere que nuestra realidad también podría ser justo el resultado de un procesamiento de información, similar a un programa computacional. En este contexto del trabajo de Gallimore, él plantea que todo lo que experimentamos, es decir, nuestra sensopercepción, nuestras percepciones sensoriales, son en realidad un conjunto de datos dentro de una simulación más amplia, es decir, estamos insertados dentro de una simulación. En términos concretos, esto implica que lo que percibimos como el mundo físico, la realidad tangible, la realidad material, con sus formas, materias, luces, colores, sonidos, es en realidad información que interactúa con la estructura de datos que constituye nuestro cerebro. Es algo muy parecido a lo que planteaba Jacobo Greenberg, por ejemplo, con la teoría sintérgica, ¿no? Em, lo que Gallimore argumenta es que el cerebro humano, digamos que es un constructor de mundos, es un generador de realidades, donde la información sensorial y la actividad neuronal en el cerebro crean en su conjunto y en su interacción la representación de la realidad, una copia de la realidad. Eh, en el caso de las experiencias, por ejemplo, inducidas con sustancias como el DMT, Gallimore remarca que aquí se puede ver muy claro este proceso de generación de mundos a través de un estímulo, en este caso inducido a través de una sustancia psicodélica, ¿no?
Ahora bien, la gran pregunta vendría a ser más o menos la siguiente. ¿Por qué o para qué se han programado estas simulaciones? Si nuestro cerebro está insertado en una simulación, si podemos entender a la realidad como una simulación, si nosotros como seres humanos creamos realidades simuladas dentro de las computadoras, ¿cuál es el propósito de todo esto? Y aquí creo que resulta bastante interesante pensar, por ejemplo, en el rol que tienen las simulaciones como entornos de entrenamiento, pongámoslo así. Por ejemplo, hay varios videojuegos que nos muestran esto. Em, la relación entre ambos conceptos, entre videojuegos y simulación, radica en la idea de que ambos sugieren que la realidad puede proveernos de un escenario recreado para producir experiencias de aprendizaje. Creo que me salió más o menos bien. Es decir, en un entorno simulado, sea un videojuego o una simulación indistinguible de la realidad, las personas teóricamente pueden adquirir conocimientos reales. Es decir, el hecho de que sea una simulación no le quita validez al conocimiento que se genera dentro de esa simulación. Pongamos un ejemplo, ¿no? Han visto este videojuego de Flight Simulator, ¿no? Un simulador de aviación, ¿no? En este simulador, un piloto puede entrenarse y puede desarrollar habilidades que pueden ser aplicadas en un avión real, sencillamente porque el videojuego considera aspectos realistas de la navegación de una aeronave, ¿no? En este sentido, de hecho, quizá sea conveniente mencionar, por ejemplo, a un escritor inglés, a un investigador, Anthony Peake, a quien previamente he entrevistado en el canal de Mindsurf. Él, Anthony Peake, señala justamente que la simulación que llamamos realidad es en el fondo una especie de entrenamiento intensivo para posteriores simulaciones, que son esencialmente las simulaciones que se van a proyectar después de la muerte física de nuestro cuerpo. Es decir, vidas futuras, por ejemplo, si queremos usar ese término, ¿no? Em, Ahora bien, partiendo de la premisa de que si la simulación es algo técnicamente posible y de que si todo lo que experimentamos es el resultado de, como mencionaba Gallimore, un procesamiento de información, digamos que lo que el papel que vendría a jugar la psiconáutica mediada por agentes psicodélicos que modifiquen nuestro estado de conciencia es básicamente la reprogramación del cerebro como entidad neurológica para que sea capaz de recibir e interactuar con información proveniente de otras dimensiones, de otras realidades o incluso en términos de Anthony Peake, de otras vidas, ¿vale? En ese sentido, digamos que el glitch hacking, el hackeo de glitches, que es básicamente lo que estamos proponiendo a través de esta investigación y de estos programas, es que lo que se propone es hacer uso de estas herramientas psicotecnológicas, de estas sustancias psicoactivas empleadas metodológicamente, ¿no? Dentro del campo de la psiconáutica, para facilitar la percepción, la atención consciente y la percepción, e incluso podremos atrevernos a especular, la proyección de glitches o de fenómenos anómalos en la realidad. ¿Sí? Esto es bastante coherente con lo que Gallimore plantea. ¿Por qué? Porque Gallimore dice, Gallimore se refiere mucho a lo largo de su trabajo a otras investigaciones que indican que justo el cerebro puede ser capaz de sintonizar con diferentes realidades de manera similar a cómo un radio se ajusta a diferentes frecuencias, ¿no? Esta fue una teoría muy famosa que Aldous Huxley propuso a mediados del siglo pasado, ¿no? La idea de la conciencia como una válvula receptora, la idea de que el cerebro es capaz de sintonizar diferentes realidades. También se apoya, digamos, en investigaciones más o menos contemporáneas que tienen que ver con la conectividad neuronal y con la neuroplasticidad. Es decir, con la idea de que la exposición a diferentes estímulos y a diferentes experiencias puede moldear y definir la forma en que las neuronas se comunican entre sí, es decir, los procesos sinápticos, lo cual podría permitir que el cerebro se adapte y acceda a diferentes tipos de información que normalmente no estarían disponibles a través del estado ordinario de conciencia. ¿Sí? Entonces, esto puede también ser entendido cuando se estudia cómo al hacer uso de ciertas sustancias psicoactivas o psicodélicas se producen cambios en la actividad cerebral, como lo que mencionábamos hace un momento de Gallimore hablando sobre el DMT y sobre cómo el DMT permite recrear estos nuevos mundos, ¿no? En esencia, para tampoco perder demasiado tiempo con todo esto, el mensaje central es bastante simple, dos puntos, ¿no?
el cerebro no es un sistema estático, ¿sí? El cerebro es un sistema que tiene la capacidad de adaptarse y de reorganizarse en respuesta a estímulos como los que proveen ciertas moléculas químicas, como las moléculas psicodélicas, por ejemplo, ¿no? De hecho, Gallimore también explica que si aceptamos la posibilidad de que vivimos en una simulación, que nuestra realidad ha sido básicamente programada, la siguiente pregunta lógica y natural sería cuestionarnos acerca de los simuladores, es decir, quiénes programaron esta simulación. Si ya entendimos para qué se creó una simulación, ok, puede ser un campo de entrenamiento intensivo. Ahora bien, ¿quiénes programaron esta simulación? Y esto puede llevar a una visión un poco pesimista de la realidad y de la vida, ¿no? Donde podamos entendernos a nosotros los seres humanos como seres sujetos de un experimento cruel por parte de otras entidades, como si fuéramos animales dentro de una granja, ¿no? Pero también pueden haber perspectivas un poco más optimistas, ¿no? Que también por ahí las barajea Gallimore y que también Anthony Pick pues las menciona, ¿no? Con esto que decíamos antes de es un entrenamiento para futuras vidas. De hecho, Gallimore cita a Alan Watts, al famoso filósofo inglés, quien menciona algo así como que el universo es un juego de escondites, ¿no? En donde Dios se oculta a sí mismo a través de asumir diferentes formas, ¿no? Y Gallimore también señala justo que la creación de estos mundos, incluyendo los propios mundos simulados, podrían ser o pueden ser vistos más optimistamente como una especie de aventura para la conciencia, ¿no? De hecho, basándose en la idea de Bostrom, Gallimore ha propuesto justo que la simulación en la que nosotros vivimos y experimentamos la realidad consciente pudo haber sido creada precisamente por entidades avanzadas, a las cuales él llama simuladores, ¿no? Um, de hecho, la idea de entidades que han generado nuestra realidad perceptual no es algo totalmente nuevo. De hecho, es una noción que tiene sus orígenes en el núcleo de una antigua filosofía espiritual conocida como gnosticismo, que tuvo su momento de apogeo en los primeros siglos después de Cristo. Pero de esta filosofía y de su correlación con la psiconáutica y con el desarrollo de esta investigación estaremos hablando en la siguiente entrega. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.